Buenos días, buenos días, amadas hermanas. Gracias, hermanita Silvia. Vamos entonces a continuar con los hechos en el capítulo 17. Hoy nos corresponde los versículos 4 y 5, donde dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. En el 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos él al pueblo. Vamos entonces a estar analizando, amadas hermanitas, algunas de estas palabras o de estas frases, comenzando con el versículo 4, ¿verdad? A ver, aquí está. Ok, cuando dice algunos de ellos, se refiere a judíos que estaban en la sinagoga, probablemente una minoría en comparación con los que luego nos habla en el versículo 5. Cuando dice creyeron, es decir, fueron persuadidos por el razonamiento de Pablo y se juntaron con Pablo, literalmente fueron asignados a Pablo por Dios para ser discípulos. En cuanto a la parte que dice de los griegos piadosos, algunos de estos eran prosélitos, pero la iglesia de Tesalónica parece haber sido predominantemente gentil, y algunos de sus miembros fueron ganados directamente de la idolatría sin pasar por el judaísmo. Cuando se refiere a gran número, estos gentiles no estaban dominados por los prejuicios a que estaban sometidos aquellos que habían nacido judíos, y realmente pues era algo representativo ese número. Y en cuanto a las mujeres nobles, pueden haber sido independientes económica y socialmente, como Lidia, ¿verdad? La vendedora de púrpura, o las esposas de los principales de la ciudad. No es posible afirmar si eran judías o gentiles, porque en Macedonia las mujeres gozaban de mucha libertad y en esos tiempos pues acudían a la sinagoga, muchas de ellas. Luego vamos entonces a la parte del versículo 5 cuando dice que no creían, obviamente, ¿verdad? En contraposición con los del versículo 4, los judíos que juntaron una turba contra Pablo y Silas no creían la predicación del Evangelio en la sinagoga, porque esto casi siempre producía una decidida división en aquellos que le escuchaban, ¿verdad? Por la parte de los que no creían. Teniendo celos, pues por supuesto estaban envidiosos de ese mensaje. Y cuando se refiere a que tomaron consigo algunos ociosos, literalmente, habiendo tomado de los mercados ciertos varones malvados, se refiere a aquellos hombres que sin tener empleo fijo deambulaban alrededor del mercado, procurando ganar algo, listos para cualquier cosa, buena o mala, que se presentara. Los celosos judíos estaban dispuestos a emplear a esos pillos, organizarlos como turba y usarlos para promover dificultades contra los misioneros, en este caso Pablo y Silas, y sus conversos. Alborotaron, es decir, crearon confusión con una técnica usada hasta ahora por los enemigos del cristianismo para terminar siempre echando la culpa a los cristianos de lo malo que pasa. Y asaltando, este ataque sin motivo fue un acto de desorden público que debería haber inducido a las autoridades a castigar más bien a esos judíos y no a Pablo o a Jason. Jason o Jasón, nombre griego a menudo adoptado por los judíos, cuyo equivalente hebreo era Josué. El hecho de que Pablo aceptara hospedarse en su casa puede indicar que era judío. Su hospitalario acto le acarrió la ira fanática de sus incrédulos compatriotas. Y cuando se refiere al pueblo, posiblemente es a una asamblea popular. Tesalónica era una ciudad libre griega, por lo tanto, los judíos pudieron haber trazado un plan para llevar el asunto ante el tribunal del pueblo, o tal vez pensando que la turba podía lincharlo sin darle oportunidad a un juicio, o sea, con premeditación y alevosía, como decimos ahora. Mis amadas hermanas, vemos que Hechos 17, en estos versículos 4 y 5, describe el éxito del ministerio de Pablo en Tesalónica y la posterior persecución. Mientras muchos griegos y mujeres principales creyeron y se unieron a Pablo y Silas, algunos judíos, pues incrédulos, envidiosos, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón buscando a los apóstoles. Y eso marcó el inicio de la persecución. Entonces, ¿qué vemos acá? Como consecuencias o como un resumen de esto, la conversión, ¿verdad? Que fue lo más importante que vemos que ocurrió en el versículo 4.
El mensaje de la resurrección atrajo a un grupo diverso, incluyendo judíos, griegos piadosos y mujeres nobles que se unieron a Pablo y Silas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Mis amadas hermanas, eso es la parte representativa. En cuanto a la oposición que vemos en el versículo 5, esos judíos incrédulos que motivados por celos incitaron una turba y atacaron la casa de Jesús en busca de los apóstoles, es como quien dice la consecuencia negativa, ¿verdad? De esta situación. Y el impacto tuvo mucho que ver porque este evento importantísimo, ¿verdad? En el segundo viaje misionero de Pablo, ilustra la fuerte resistencia a la expansión del cristianismo, con los opositores alegando que Pablo actuaba contra el César al proclamar a Jesús como rey. Es decir, ellos utilizaban la parte política para resistir al cristianismo. Estos versículos entonces destacan el contraste constante entre la aceptación del Evangelio y la violenta persecución durante el ministerio de Pablo, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad en algunos países, pues no es coincidencia, mis amadas hermanas, lamentablemente hay países donde hay violenta persecución. Gloria a Dios, nosotros no lo padecemos así, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos entonces en la actualidad en nuestra vida cristiana? Obviamente, ¿verdad? Cumpliendo la gran comisión, primero, ¿verdad? Y llevando la buena nueva de salvación a todo lugar donde vayamos, sabiendo que algunos van a escuchar, hermanitas, van a creer y serán convertidos por el poder del Espíritu Santo, tal y como esos judíos, griegos piadosos y las mujeres nobles del versículo 4. Sin embargo, también sabiendo que encontraremos oposición, gracias a Dios, no como turba que nos quiera linchar, por supuesto en nuestros países no está ocurriendo nada de eso, gracias a Dios, pero sí con burladores, con incrédulos que nos ignoren o que nos rechacen abiertamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar por sabiduría, por guía divina, prepararnos muy bien, hermanitas, aunque a veces sabemos que las palabras fluyen por el poder del Espíritu Santo, pero también tenemos que prepararnos con versos claves, aplicar herramientas de evangelismo si las conocemos, o preparar folleticos cortos que hablen del plan de salvación y que podamos explicar brevemente, ¿verdad? Nada muy largo, no un estudio, sino el plan de salvación resumido para establecer ese contacto preliminar y que eso nos lleve después a una conversación más amplia acerca del Evangelio. Entonces debemos salir de la silla e ir a las almas perdidas, iniciando con las de nuestro entorno, a esas personas cerca de nosotros que están lejos de Dios. Y de allí ir ampliándose nuestro radio de acción, tal como Pablo y Silas lo hicieron, porque ese es el ejemplo que aprendemos hoy. Entonces podemos, hermanitas amadas, adaptarlo fácilmente, ¿verdad? Porque aunque a algunas les cuesta más que a otras, algunas tienen mayor facilidad de palabras, pero el hecho de tener esos maravillosos ejemplos en la Biblia y de saber que hay esa información tan sencilla, ¿verdad? Como hablarle a la gente de nuestro testimonio de vida o hablarle a la gente simplemente del testimonio más grande, que es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese evangelismo puro y sencillo que solo tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, que vino a morir por nuestros pecados. Eso ya es predicar la palabra, eso es el evangelismo puro, eso no nos va a costar porque todas lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro deber ser en nuestra actualidad, hermanita. Seguir ese ejemplo y saber que encontraremos oposición. Sí, cierto, pero la oposición no nos va a derrumbar porque nosotros contamos, ¿verdad?, con la ayuda y la guía divina de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas.